Radio y Teatro, ganador del Fondo de Becas Creativas 2020, Ministerio de Cultura. Entrevistarte. 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 Una entrevista con el arte. Cuéntanos, ¿quién es Pedro Nava? Hola, Pedro Nava es un ser humano, simplemente eso, que desde hace bastantes años descubrió el teatro y ha hecho lo posible y lo imposible para que su vida gire en torno a él. Si tocara definir a Pedro, simplemente me gustaría definirme como un humano que ama el teatro y alguien que intenta ser padre y lo mejor que puede ser padre todos los días de su vida. Yo creo que eso es lo que intento resumir con mis defectos, con mis virtudes, pero simplemente un ser humano que ama el teatro. Eso es lo que me define. Radio y Teatro. Pedro, ¿vos naciste? ¿Dónde naciste? Yo nací en Venezuela, en Caracas específicamente, en el año 1981, o sea que tengo 39 años de edad. Toda mi vida la viví en Caracas, donde tuve la oportunidad de formarme artística y profesionalmente. Y desde hace 3 años estoy viviendo aquí en Costa Rica, donde desarrollo un proyecto familiar artístico, que es un colectivo cultural que se llama Frente a la Plaza Teatro. Pero soy venezolano, muy orgulloso de ser venezolano. Pedro, contanos un poquito de esa experiencia en el teatro aquí en Costa Rica. Sí, bueno, el teatro en Costa Rica, bueno, mi experiencia personal, antes de hablarte de mi opinión de la coyuntura teatral costarricense, nace, yo en Venezuela tuve la oportunidad de conocer a una compañera, una amiga muy querida que se llama Ana Maneiro. Ella trabajaba con mi esposa y siempre le decía a mi esposa, mira, tu esposo que yo sé que hace teatro, sabes que yo tengo un teatro en Costa Rica, sabes que yo tengo un teatro en Costa Rica. Y bueno, yo en ese momento tenía un proyecto profesional en Venezuela bastante importante, el cual le estaba poniendo mucho empeño y siempre pensamos que lo de Costa Rica era como un sueño. Ay, sí, bueno, sí, algún día iremos a Costa Rica, sí, porque no, yo tengo un teatro. Bueno, y todo aquel que hace teatro sueña con algún día tener un teatro que pueda considerar propio o un proyecto propio, ¿no? Aunque es alquilado el edificio que tenemos aquí, pero es un proyecto que podemos desarrollar como nosotros lo vemos. Y fuimos, y ella nos seguía como comentando, hasta que un día nos dice puntualmente, mira, ¿sabes que lo que te comenté, habían pasado ya como 4 años, lo que te comenté de un teatro en Costa Rica, la persona que lo tenía alquilado se fue, ¿ustedes están interesados? Y fue así como que, ok, sí, ¿para cuándo? No, para ya. Entonces, bueno, entramos en un proceso de discusión familiar, de evaluar posibilidades, de ver cómo le hacíamos. Y bueno, decidimos venir a Costa Rica a probar, a conocer, a intentar crear un pedazo de cosmovisión de lo que nosotros creemos y aquí llegamos. Realmente nuestra primera impresión del teatro en Costa Rica fue súper positiva. Yo cuando yo me vine un poquito antes de desarrollar el proyecto, pensaba en todo el potencial que tiene Costa Rica, ¿no? Como es un país pequeñito, pero que tiene 2 universidades nacionales que egresan gente en teatro, que tiene un taller nacional, que tiene más de 30 salas independientes. Y yo dije, wow, esto es como que el potencial perfecto para desarrollar un proyecto teatral, porque hay potencial artístico, hay potencial humano, hay infraestructura, y bueno, y ahí decidimos venirnos. Luego, bueno, nos hemos ido encontrando con las contradicciones del teatro costarricense que no son ajenas al teatro mundial, que es una lucha entre lo económico, lo comercial. A mí me impresiona la cantidad de actores con talento que trabajan en call center, que son actores que tienen 20 o 30 años de experiencia, que no hacen teatro simplemente porque la condición y la estructura del teatro es súper compleja, sin contar que estamos aquí con 2 años súper difíciles, porque yo tengo 3 años aquí, 2 años con el proyecto teatral, y me tocó un año de elecciones, un año de plan fiscal, y ahora medio año de pandemia.
Así que la experiencia del sueño teatral ha sido mucho más cuesta arriba, pero ha obligado a que nos vayamos reinventando, ¿no? Sobre todo a conseguir nuevas formas de relacionarnos. Yo no, yo soy bien respetuoso de lo que es el teatro, lo que mal llaman el teatro comercial. O sea, yo siento que todo el teatro tiene que ser comercial porque eh, el teatro es una carrera como puede ser el derecho, como puede ser la ingeniería, como puede ser la medicina. Somos profesionales, gente que decidió estudiar teatro y para vivir de él, ¿no? Entonces, si bien pienso que soy muy respetuoso al teatro que se hace para vender, siento y soy fiel creyente del que teatro es una herramienta política como ser humano, ¿no? Más allá de eso, no entendamos política con politiquería o partidismo. Entendamos política como el concepto griego de la polis, de la sociedad, y el teatro es la forma en que la sociedad se expresa. Y si ahorita nosotros estamos acostumbrados a consumir teatro, que lo que nos habla es de sexo, de chistes, de cosas, es simplemente lo que somos. Entonces tenemos que empezar a trabajar cómo crecemos como sociedad, cómo empezamos a entendernos de nuevas formas para poder ir a empezar a producir y a consumir nuevo teatro. Es como el tema musical. O sea, la gente habla pestes del reggaetón. Ay, no, que el reggaetón. Bueno, pero el reggaetón es simplemente el reflejo de lo que somos. Nos guste o no, aunque nosotros nos podamos sentir identificados o no, es lo que hay porque somos así. Pasa creo que también con el teatro aquí en Costa Rica. Los espacios donde uno puede ver buen teatro son reducidos y sin contar que creo, mi humilde opinión, que el Estado no ha aplicado políticas teatrales que hagan más accesible la ida al teatro. O sea, una entrada promedio al teatro cuesta 6.000 colones, 7.000 colones. Entonces, un grupo familiar necesita más de $100 para ir a una noche al teatro. Entonces, cuando uno prioriza un mundo en crisis, no hablemos de un país en crisis, la situación en Costa Rica de hacer teatro es súper, súper compleja. O sea, ya salas que antes se llenaban, funciones con 40, 60 personas, ahora si uno mete 30 personas en una función es un éxito. Y estamos hablando del panorama ante pandemia, antes de que ocurriera la pandemia. Ahora con pandemia, las formas de reinventarse han tenido que ser obligatorias. Radio y teatro. Pedro, ahora que tocaste este tema súper importante, cuéntanos cómo has adaptado el teatro en este momento de pandemia. Mira, el tema de adaptar el teatro, para mí en lo personal ha sido muy, muy, muy complejo porque yo soy creyente y practicante del teatro como espacio de encuentro. Por eso nuestro proyecto se llama Frente a la Plaza, porque intentamos darle el sentido al teatro de plaza, de que la gente se acerque, de que la gente esté. Entonces, ahorita que nos obligan al distanciamiento, ojo, cuando digo nos obligan, no me refiero a esa estúpida afirmación de que la pandemia no existe, de que la enfermedad no existe. Me explico cómo sociedad nos hemos ido encerrando cada vez más y nos han ido, y eso sí es una imposición social desde mi punto de vista, nos han obligado a tener miedo, a ver al otro como mi enemigo, como un potencial asesino, a toda aquella persona que yo antes abrazaba, ahora es un asesino que me quiere matar y me quiere contagiar un virus. Ha hecho que el teatro vaya mermando su esencia. Hay un debate muy importante en la actualidad, que es el tema de la virtualización del teatro, ¿no? Cosa que yo respeto, pero honestamente siento que no estamos preparados ni en la dramaturgia ni en la técnica para asumir la nueva virtualidad del teatro. El teatro es encuentro, o sea, no hay nada más rico que ver y sentir la energía de un actor y sentir el texto y llorar y estar ahí. Y todos los que hemos ido al teatro y todas las personas que nos ven que han ido al teatro entienden de esa energía de que estar en un espacio donde hay una convención escénica. El teatro, para mí, la esencia del teatro es cualquier espacio físico donde haya alguien que tenga algo que decir y alguien que lo quiera escuchar. Pero cuando a eso le ponemos una computadora, una virtualidad, una distancia más allá, empiezan los retos. Porque ya hay formatos que están creados para eso. Ya existe la televisión, existe el cine, existen los videos, existen ahorita las redes sociales, las plataformas Instagram, TikTok, YouTube, que son diseñadas para crear mensajes que la gente pueda consumir desde su casa.
Entonces ahora migrar al teatro, a mí me da mucho miedo porque lo que estamos haciendo, y me incluyo en ello, es que terminamos haciendo un teatro mediocre y una televisión mediocre, porque no hemos podido conseguir la fórmula de generar una plataforma audiovisual que sea, que logre transmitir, y unos formatos que logre transmitir la energía del teatro. Por supuesto que nosotros nos vemos obligados a intentarlo. No, una experiencia personal, yo soy egresado en docencia teatral. Yo, más allá de estudiar teatro, yo estudié pedagogía teatral. Y antes de la pandemia, llevaba 2 cursos, o sea, estaba dando dos módulos de teatro. Uno lo suspendí porque coincidió la pandemia con el fin del taller, pero el otro estaba por la mitad y no lo podía dejar. Y me tocó reinventar el taller de manera virtual y ha sido súper traumático porque yo siento que el teatro es mirarse a los ojos, es sentir, es tocar, es oler. O sea, cuando hablamos de teatro, Stanislavski, por ejemplo, nos habla de la memoria emotiva, de la memoria sensorial. Streinberg también nos planteaba ese tipo de metodología y ya no existen, o sea, no existe la memoria cuando hay distancia, cuando yo estoy hablando con alguien que no puedo verle a los ojos, cuando yo estoy realmente en una entrevista contigo, pero tú no sabes si a lo mejor yo ando en calzoncillos o si aquí atrás hay un reguero y la gente dirá, ay, qué bonito, pero la realidad es tan ficticia a través de la producción de una cámara que se pierde lo genuino y lo hermoso que es el contacto teatral. Pero asimismo una realidad que no vamos a poder combatir, que nos trasciende, que no nos toca a otros, sino que intentar jugárnosla y ver cómo nos adaptamos. Yo creo que pasa por, en primer lugar, a empezar a crear nuevas dramaturgias pensando en el distanciamiento y pensando en la virtualidad. O sea, no es lo mismo que yo intente hacer Romeo y Julieta, para hablar de una obra que todo el mundo conozca, y hacerla virtual, que los nuevos dramaturgos costarricenses empecemos a pensar o empiecen a pensar en cómo escribimos para una obra que funcione bajo la virtualidad, que pueda funcionar en Zoom, que pueda funcionar, que logre transmitir un mensaje en torno a través de una pantalla, a través de una conversación dividida con un fondo negro, que es mucho más complejo. Cosas a rescatar de esta nueva forma, siento que nos va a obligar a ser más políticos, a ser más inteligentes, que ya el chiste fácil no nos va a funcionar, que ya vamos a tener que meterle contenido a nuestros textos porque nuestra bonita iluminación, nuestra bonita decoración, nuestras payasadas no van a ser suficientes. Vamos a tener que enamorar al espectador con un discurso claro, con un discurso contundente, con un discurso empático. Y creo que son los retos de la dramaturgia mundial y específicamente la costarricense también. Radio y teatro. Pedro, contanos un poquito, bueno, de este proyecto Frente a la Plaza, para saber un poquito más y que la gente pueda conectarse o cómo funciona, ahora cómo está funcionando. Ok, Frente a la Plaza nace como como un proyecto, un espacio, un colectivo artístico, es un espacio multidisciplinario donde tenemos un espacio formativo, una sala teatral y un espacio de servicio gastronómico. Y también tenemos un espacio de artesanía. Frente a la plaza, estamos ubicados en San José Centro, en Avenida Segunda, lo que antes era Teatro Calle 15 y después Teatro Urbano. Ahí funciona todo aquel que tenga interés artístico, tenemos clases de teatro, hemos intentado tener clases de música, clases de pintura, somos un restaurante, barcito si se pudiera decir, donde intentamos tener también una atmósfera, hacer un punto de encuentro para el que ver teatro, y tenemos una sala de teatro que es para 90 personas, con un escenario bien hermoso, porque es bien íntimo, no es a la italiana, sino que tiene forma de herradura, y intentamos ser lo más amplio posible. Aquí hemos presentado conciertos de trova, de rock, de punk, teatro, comedia, stand-up, clown, payasos, drama. Creo que es eso, ¿no? Apostamos al teatro y al espacio como un punto de encuentro. Y eso es lo que más a mí me duele con la pandemia, que hemos perdido ese encontrarnos, ese darnos un abrazo, eso de compartir una birra, compartir un cigarro, compartir un porro con los compas,
en el medio de una discusión artística, en el medio de una canción. O sea, eso es lo que es Frente a la Plaza y eso es lo que ahora tenemos que reinventarnos como sociedad. ¿Cómo generamos esos espacios de encuentro? Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y qué importante la opinión de vos que tenés un teatro, que estás cumpliendo ese sueño, ¿verdad? Tan complicado para muchos artistas. Me involucro en ese sueño que queremos vivir del teatro, porque realmente es algo, como decís vos, ¿verdad? Es algo que es bastante satisfactorio porque es nuestra profesión. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti. Las puertas de Frente a la Plaza están totalmente abiertas para todos. Aprovecho para hacer la cuña y pedirle que por favor nos sigan en redes sociales, en Frente a la Plaza Teatro en Facebook y Frente a la Plaza Teatro también en Instagram. Creo, Livia, que lo más importante del teatro, sea cual sea la condición, es que nos asumamos motorizadores del discurso del teatro. El que quiera hacer teatro, decía Peter Brook, que es simplemente un espacio, todo actor que se pare en un espacio está haciendo teatro. Hagamos teatro, no tengamos miedo, no esperemos que estén las condiciones perfectas, no esperemos que alguien me invite a hacer teatro, no esperemos que alguien produzca una idea que es mi idea, no, hagámoslo, sin juicio, sin prejuicio, con valor, con verdad. Y estoy seguro que si todos lo empezamos a hacer teatros para todos y todas va a ser mucho más sencillo. Gracias, muchísimas gracias por generar estos espacios para hablar del teatro. Ojalá se multipliquen, ojalá que tu proyecto tenga muchísimo éxito y que podamos escuchar espacios como este por muchísimos años más, porque la única manera que la sociedad entera consuma buen teatro es que nosotros hablemos de teatro. Muchísimas gracias, Pedro. No, y gracias a ti. Estoy súper feliz de que nos hayas motivado, a mí por lo menos, y a otros artistas, a hacer esas nuevas convenciones que hablar teatrales, ¿verdad? A enfrentar esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de la mejor forma. Entonces, muchas gracias, Pedro. No, gracias a ti. Un abrazo. Chao. Entrevistarte. 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 Una entrevista con el arte. Radio y Teatro, ganador del Fondo de Becas Creativas 2020, Ministerio de Cultura.